Hola, Ahí se te oye. ¿se escucha ahí? Sí, No, ustedes chicas traten de estar en línea con el micrófono encendido, alguna de ustedes, porque yo ahora al compartir pantalla como que las pierdo de vista y a veces no sé si no se me oye. Cualquier cosa ustedes me van chiflando por ahí. dale, Bueno, Lu. vamos a arrancar con la presentación. Bueno, como estábamos comentando, con Lau venimos trabajando en la sala de rehabilitación desde hace ya más de un año. eh, sí, fines de julio del año pasado, y a partir de abril, mayo de este año, a partir de la incorporación de Jessie en el equipo, empezamos a trabajar de manera más articulada. Si bien nosotras ya trabajábamos de manera articulada con Jessie, que es la trabajadora social de PAMI dentro del hospital, por situaciones previas, a partir bueno, de la sala de rehabilitación y de que había muchos pacientes internados con cobertura de PAMI. Nos parecía, si bien ya veníamos trabajando quizás no de la misma manera con incorporación oficial, nos pareció que era enriquecedor compartir la tarea desde otro lugar, ya conformando un equipo bueno, de TS, digamos, para poder trabajar de manera como más mancomunada en pos bueno, de las intervenciones. Así que bueno, es una experiencia que la verdad que nos resulta muy rica, muy productiva, y bueno, está bueno porque también nos permite como ir supervisando situaciones. Si no, a veces como el trabajo a veces sucede con bastante soledad, bueno, pensando por ahí en Jessie y en los desafíos que se nos impone en la tarea diaria. De esta manera, al formar un equipo, podemos ir compartiendo experiencias. Bueno, arrancamos entonces. Primero, bueno, queríamos hacer una breve introducción. Nosotras el año pasado tuvimos un Ateneo en relación a la intervención del trabajo social en rehabilitación. Comenzábamos en la sala, sí, creo que fue también por el mes de agosto, hacía muy poquito que habíamos arrancado, así que en el marco de varios ateneos que se venían realizando con las presentaciones por disciplinas, con Lau hicimos una presentación como mucho más teórica, con mucho más contenido. Acá lo que queremos hacer es, teniendo en cuenta que quizás hay participantes que no pudieron estar presentes, no estuvieron presentes, un poco encuadrar cuál sería nuestra tarea y qué entendemos por nuestra intervención puntualmente en el campo de la rehabilitación. En este sentido, bueno, adoptamos esta definición que introduce la rehabilitación como un conjunto de acciones que lo que intentan como objetivo principal es elevar, mejorar la calidad de vida de los sujetos, siempre en el marco de los derechos humanos. Y Lu, esta discúlpame, pone la pantalla de la filmina que no está corriendo. Yo la tengo, de hecho me hice dejar de compartir, así que entiendo No, como que la estaría, ¿no? estás compartiendo, pero anda a la pantalla del PowerPoint, donde está la pantallita abajo No corre, para agrandar el PowerPoint, para a ver, poner la presentación. ahí salgo de vuelta. A ver, ¿se ve ahí? No, 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 es que ahí antes se veía, pero no como presentación, sino en la página de preparación del PowerPoint. bueno, a ver, voy a intentarlo nuevamente. A ver. Ahí se ve, a ver, está intentando abrir la presentación del Power, a ver si ahora engancha bien.
¿Qué ven ahí? ¿Se ve el power o solo la... La segunda Las filmina está. ¿La podés pasar? Sí, a ver. Eh, no, ahora no me deja, quedó como bloqueado. La única opción que me da es dejar de compartir. Voy a intentar de vuelta, a ver. No cierres la página, déjala ahí. Mueve el cursor dentro de la pantalla esa del PowerPoint. No, ¿No se ve? no, ahí dejaste de compartir. Volví A a ver, compartir. Lo que tenés que hacer es la presentación de PowerPoint, si no, pasarlo así como está. sí, Yo para que se vea más claro. sí. Y esto y lo estuvimos ensayando, doy fe, pero no hubo forma. Entre Ni los ensayando viejos y le... nuevos desafíos después de 1 año y medio de pandemia y virtualidad, seguimos con problemas con la virtualidad. Ahí estoy intentando ver de vuelta. Avísenme si se ve completo. Yo acá en mi computadora la veo completa, pantalla completa. Pero bueno, no sé cómo se ve ahí. ¿Cómo se ve? No, no se ve completa. Ah, bueno, yo por mi caso no lo veo completo. Yo lo veo Bueno. completo, pero está como detenido en la primer filmina. Claro, pero lo detuve por... Ah, bueno, alguien lo ve completo, qué bueno. Ahora ya lo sacaste. Sí, sí. Bueno, entonces se ve que algunos lo ven completo y otros no lo ven completo. Hagamos... A ver. Sí. Ahora ya no lo veo, Luciana. ¿Me desconecté? No. Voy a hacer el último intento y bueno, y si no quedará pequeñito para algunos y los que tengan suerte de verlo más grande. A ver. Bueno, ahí en mi computadora está grande. No sé. Bueno, sigo. Cualquier cosa, ahí lo ven, por lo menos, aunque sea en chiquito. Sí, Sí, sí. Bueno. Ay, no sé dónde. Ah, bueno, la rehabilitación entonces es pensada como un proceso donde se combinan diferentes técnicas y es llevado adelante por un equipo que tiene como objetivo común proveer la atención más integral posible de salud tanto a pacientes como a sus familias. La OMS define al equipo de salud como una asociación que sin jerarquías de personas con diferentes disciplinas y el máximo potencial posible de este objetivo común, que es el de proveer la mejor atención y calidad de vida, se entiende que únicamente puede ser desarrollado en la medida que se trabaje tanto con los individuos, con las familias y con los cuidadores. Por eso entendemos al sujeto de intervención de la rehabilitación y digamos de nuestro trabajo cotidiano a la unidad sujeto-familia, es decir, como una diada. No se puede trabajar con uno sin el trabajo con el otro. Bueno, en este sentido, el trabajo en rehabilitación intenta tener como horizonte una perspectiva de derechos y sobre todo pensar en la singularidad de cada situación. Si se intenta trabajar desde una mirada y digamos
con una intervención de tipo prefabricada, pensando en ensayar y pedir quizás intervenciones previas, no entendemos que no se lograría el máximo objetivo posible en relación a esto, a mejorar la calidad de vida y promover estos derechos, porque si algo nos enseñó también la pandemia en todo esto, es que a cada sujeto la atraviesa de manera muy singular y particular de acuerdo a cómo se encontraba, si se quiere, parado en ese momento. Y así como se entiende el proceso de salud, enfermedad, atención desde esta mirada dinámica e histórica, la pandemia es un claro ejemplo de las diferencias que existen y cómo transitan estos sujetos esta situación de irrupción de esta nueva situación de salud. Un territorio conocido, emergen nuevos desafíos, tanto desde lo laboral, lo habitacional, lo vincular, diferentes problemáticas desde lo social, familiares, y sobre todo también aparecen nuevas necesidades, y entre ellas, y pensando puntualmente en el campo de la rehabilitación, necesidades principalmente se asocian a necesidades funcionales, que tienen que ver quizás con adaptaciones físicas, adaptaciones en lo comunicacional, apoyos, más allá de otro tipo de necesidades. Porque, bueno, si algo sucede con el tema del COVID y de esta pandemia, es dejar en claro y ver cómo se refleja la disrupción biográfica que en su momento habíamos trabajado en el Ateneo del año pasado, en relación a cómo se suspende la vida cotidiana de los sujetos, cómo se trastocan estos sistemas de apoyo que se tenían y de seguridad, y cómo se desorganiza la vida cotidiana y se ven en la obligación, tanto el sujeto como su familia, de reorganizarse y reconfigurarse de cara a esta nueva situación de salud. En este sentido, y como para dar un poco de luz, ilustrar esto que queremos como reflejar para después abrir paso a las reflexiones, pensamos en presentar una situación, un caso que estuvimos trabajando y poder empezar a desprender algunas líneas de reflexión. No sé si lo ves, Lauri. Sí, eso te iba a preguntar. A mí se me quedó la primer filmina, no sé si está pasando y si el resto las está viendo. ¿Vos las estás pasando? Sí. Yo estoy en la presentación del caso ya. Yo la fui pasando. Y alguien ¿qué filminas están viendo? Si alguien me puede decir, porque a mí me quedó grabado. Quedamos en la primera. Sí, en la Claro. primera, en la intervención, nada más. No pasaron las filminas. Claro, Bueno. solo se ve la primera. Bueno, voy a poner, seguimos a ciegas. ¿Querés si no, compartila vos, Lau? O, a ver. Qué pena esto, porque yo la seguía pasando. Bueno. Voy a ver si probando pantalla, a ver, pantalla completa, no sé si va a cambiar la situación, pero esto no nos va a poder vencer. A ver. Pantalla, ahora voy a compartir y a ver si con pantalla completa tiene otro resultado. ¿Qué ven? Ahora Todavía a los participantes. Ahora me veo a mí. A ver. Ahora. Ahora sí. La primer filmina. La estoy presentando de otra manera, a ver si con esto... ¿Pasan las filminas ahora? Sí, pasan. Bien. Bueno, esto ya lo conversamos, así que la vamos a pasar. Sí. Pues hice todo un spoiler de las filminas, así que la segunda, la tercera y ahora sí. Sepan disculpar los problemas técnicos. Ahora sí, está la del caso. Bueno,
Bueno, un poco en esto de cuáles son como las continuidades, o sea, las diferencias y las continuidades que aparecían con el tema de la pandemia. A ver, una de las cosas es que el Hospital Fernández quedó como centralmente siendo un hospital prácticamente para la atención de las situaciones COVID, ¿verdad? A pesar de eso, igualmente se continúan teniendo otro tipo de situaciones, obviamente, pero bueno, el tema del COVID fue como el protagonista de todo el año. La situación que elegimos, en realidad, el ingreso del paciente no fue por motivo COVID, fue por una intoxicación hepática. Era un paciente de 38 años que tenía un antecedente de un accidente cerebrovascular previo, hacía 4 años aproximadamente, con secuelas y con requerimiento de asistencia previo ya para las actividades de la vida diaria. Cuando ingresa al hospital, él ingresa en junio más o menos del año pasado, está internado en el Hospital Fernández aproximadamente 6 meses, que es un tiempo considerable para una internación. Estuvo internado en la unidad de terapia intensiva y después sí ingresa a la sala de Sarip en agosto aproximadamente. Ahí es cuando nosotros empezamos a trabajar con esta situación. Y bueno, un poquito como para contarles el recorrido que hizo, porque después va a tener sentido. Él, estando internado, sí, se contagia de COVID, ¿sí? Eso hace que haya que modificarlo dentro del hospital de sala, ¿sí? Y reingresa aproximadamente en septiembre a la sala de Sarip. Por suerte, la parte de COVID fue sin síntomas, fue una de las pocas cosas que no le afectó gravemente la salud a este joven. Bueno, un poco lo que se evaluó respecto a su situación habitacional. Él convivía en un departamento de propiedad del grupo familiar, vivía con su mamá, con una hermana y con un sobrino adolescente en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Pero lo que aparecía cuando ingresa al hospital es que en realidad al mismo momento que él ingresa, se produce el fallecimiento de su mamá. La madre era la principal cuidadora, la referente de cuidado que él tenía, ¿sí? Y aparece la imposibilidad de que él retorne al domicilio con su hermana una vez que tuviese el alta para el egreso hospitalario. Entonces, hay un detalle importante de su tema de salud que no dije antes, es que él también estaba con tratamiento por salud mental previo a la internación. Bueno, contaba con certificado de discapacidad, con la pensión no contributiva, tenía que incluir salud, estaba desocupado previamente, obviamente no tenía posibilidades de inserción laboral, y los otros ingresos correspondían en su momento a la jubilación de la madre, los otros ingresos del grupo familiar y del trabajo informal que tenía la hermana. La hermana, a su vez, era la única cuidadora, la única referente de cuidado de su hijo, porque el padre había fallecido. Lo que se evalúa es que, bueno, hay una dinámica familiar bastante compleja, ¿sí? La comunicación entre los hermanos era bastante dificultosa. Para él, en él aparecía esta idea de que él era una carga para su familia, y del lado de la hermana aparecía un sentimiento como de responsabilidad de la muerte de su mamá hacia su hermano.
Así que bueno, un poco fue el trabajo que hubo que hacer en relación a, bueno, este vínculo que era bastante complejo, las expectativas que él tenía en relación a su recuperación, en relación al retorno o no de su hogar, y también hubo que trabajar bastante todo el tema de todas las pérdidas, o sea, en las pérdidas previas que tuvo y las pérdidas que se fue enterando que estaba teniendo mientras estuvo internado. Sí, eso por ahí es importante como destacar por ahí, Lau, que la noticia del fallecimiento de su madre fue algo que finalmente se trabajó con su hermana para que sea ella quien le brinde la noticia, y que a su vez tenía el apoyo también, que eso se trabajó con la psicóloga de la sala para ver cuál era el momento adecuado, porque habían sucedido 2 meses de su internación y él preguntaba obviamente por su madre, y bueno, el equipo decidió cuándo era el mejor momento para brindar esa noticia también. Sí, se fue trabajando tanto con entrevistas con él como con entrevistas con la hermana, y también organización en la sala, porque en ese momento, que fue un gran tema durante toda la pandemia, que es la restricción de las visitas. Entonces también poder generar ese espacio en donde pudieran verse, pudieran hablar, que ya era como bastante difícil. Más allá de su historia familiar, las condiciones institucionales en ese momento también fueron todo un tema como de organización. Finalmente sí lo pudieron, o sea, se pudo hacer varios encuentros con la hermana y con él para ir trabajando distintas cosas, tanto lo que tenía que ver con esta noticia, como también después el tema de, bueno, de a dónde iba a vivir, por qué no podía volver a la casa, y cómo se iban procesando, ¿no? esas informaciones y cómo se iba trabajando eso, también considerando el vínculo, ¿no? En esto cuando hablábamos del sujeto y la familia como un todo, bueno, se estuvo trabajando tanto con él como con la hermana y tanto con esa relación vincular y cómo se iba dando ese proceso. Otra cosa que no dije, yo me voy olvidando de cosas, es que él tenía una hija, tiene, una hija de 7 años, con la que mantenía vínculo telefónico, y bueno, nada, era como una referencia importante en cuanto a sus deseos, digamos, ¿no? Como para su recuperación. Bueno, un poco lo que se evaluó fue eso, que había una escasa red de contención sociofamiliar, que había estado la pérdida de su principal figura de apoyo, que estaba en una situación de emergencia habitacional en términos de que no tenía posibilidades de retornar al domicilio, ante las necesidades de cuidado y toda la reconfiguración del grupo familiar que se había estado dando. La problemática económica laboral, porque si bien él tenía algún ingreso en función de su pensión, no eran los ingresos que permitían cubrir todas sus necesidades. Y la dificultad de la hermana también en ese sentido, ya que era el único referente de cuidado de su propio hijo y tenía, en el contexto además de una pandemia, un trabajo sumamente informal. Y bueno, después la fragilidad de su situación de salud, nada, con los antecedentes que él tenía, la trayectoria de atención y las necesidades de cuidado y de rehabilitación que iban a continuar una vez que se diera el egreso hospitalario.
Todo esto en un contexto de un proceso de duelo y de varios duelos dentro del grupo familiar, de varias situaciones de pérdida recientes y no tan recientes. Bueno, a partir de esta presentación empezamos como a delinear algunas líneas de reflexión, algunos conceptos que nos permitían pensar y jugar un poco con lo que presentamos en el título acerca de los nuevos viejos desafíos. Ante esta pregunta, si digamos, lo que sucede en pandemia es algo, digamos, inesperado o algo que, digamos, que nos obliga a reconfigurar nuestra intervención, o bueno, o si es algo que en realidad quizás venía sucediendo. En relación a esto también pensamos, por ejemplo, en lo que es la fragmentación de los sujetos, esto que Lau mencionaba, los antecedentes de este paciente. Cuando uno quizás tiene como una idea preconcebida del sujeto, digamos, esperado en el hospital, en una sala de internación, y aparecen sujetos como inesperados, en donde es difícil, uno tiende, quizás en la vorágine del trabajo como profesionales en general, ya no estoy hablando solo de trabajo social, en pensar en etiquetas que de alguna manera ayudan a configurar a pensar en una línea de trabajo, en una línea de intervención, cuando estos sujetos que llegan a los hospitales no son fácilmente encasillables, digamos, donde no es sencillo colocar una etiqueta. Por ejemplo, en el caso de este paciente, si al tener un antecedente de tratamiento por salud mental, si iba a requerir o no, digamos, un dispositivo acorde, digamos, a ese diagnóstico, si iba a requerir asistencia en lo que es actividades de la vida diaria o no. Se genera una dificultad también para pensar cuál es el dispositivo adecuado, porque así como quizás se tiende a encasillar o etiquetar a los sujetos, las instituciones también se manejan de la misma manera y por ende uno inmediatamente tiende a pensar, bueno, sería candidato o sería ideal tal o cual dispositivo. Esto también lo que entendemos es que genera una fragmentación en la intervención, a pensar al sujeto no como un todo y de manera integral, sino de acuerdo a sus diferentes diagnósticos. Y cuando aparecen pacientes, la situación presentada, es como que nos quedamos un poco sin respuestas. Por eso pensamos en la mirada integral, el aporte que puede hacer la mirada integral del trabajo social ante este tipo de situaciones, en donde quizás la atención debería estar centrada en el sujeto y no tanto en el diagnóstico, en la enfermedad y en la cura, porque eso puede cambiar el rumbo de la intervención que uno tome y sobre todo los resultados de esa intervención que uno realice. Y para esto es importante también tener en cuenta las trayectorias de salud. Este paciente traía una situación de vulnerabilidad previa, él tenía atención por diferentes dispositivos de salud mental, de rehabilitación a partir de su ACV, tenía antecedentes muy complejos de salud, de enfermedad coronaria. Entonces ya venía con una situación de fragilidad y de alguna manera desconocer esos antecedentes también hacen más difícil poder intervenir de la manera más adecuada que entendemos que es a partir de esta integralidad y de la mirada multidimensional que tienen los sujetos con los que trabajamos a diario. No, y además que o sea, dentro de esto de las trayectorias, previo a la internación, también lo que aparecía, digo, en términos familiares, es que ya se venía dando que esta situación tan compleja de salud estaba generando, digamos, conflictos a nivel familiar y en la organización familiar, ¿sí? Que quizás no estaban siendo atendidos, digamos.
¿no? Y por ahí un poco es esto, ¿no? Como la fragmentación de los sujetos y en realidad la fragmentación de las instituciones, ¿no? Como el Hospital General de Agudos y sus objetivos, o la sala de rehabilitación y sus objetivos, o la sala de clínica, o digo, cualquiera, ¿no? Que mismo esto se vio como en el recorrido que él hizo dentro del hospital, y que un poco aparece después la dificultad también para el equipo de salud, y que es súper comprensible, que es que cuando excede la situación lo específico de la atención que estamos con el objetivo a brindar, un poco como que no se sabe qué hacer, ¿no? Y ahí nos aparecía un poco esto de, bueno, ¿cuándo aparecen para el trabajo social? O sea, no para el trabajo social, sino para el hospital, los pacientes sociales, ¿no? Los denominados pacientes sociales. Y en realidad lo que veíamos es que suele aparecer o suelen designarse como pacientes sociales los pacientes que en realidad están atravesando situaciones de mucha complejidad y que en realidad quizás no, esta situación en particular no es que fuese un paciente social, sino que era un paciente con una situación compleja, que tenía requerimientos de atención de su salud desde diversos lugares, que iba a seguir teniéndolos, pero que llegado un momento no era el paciente para un hospital general de agudos, ¿sí? Pero que no quiere decir que fuese un paciente social, era un paciente con necesidades de atención de su salud y un paciente atravesando situaciones complejas. Pero nos suele pasar bastante esto de que cuando se escapa un poco o se complejiza un poco, parece que son sociales, ¿no? Por ahí también la cuestión, perdón, Lau, también está esta cuestión de la dificultad para dar con el dispositivo adecuado. Me ha pasado, digamos, bastante en relación a PAMI, porque PAMI, digamos, tiene distintos dispositivos, ¿no? Para poder lograr esta cuestión de poder ir abordando, digamos, la situación del paciente, que puede ser la internación domiciliaria, que puede ser, digamos, el tema de un centro de rehabilitación, que puede ser también un tercer nivel, o el famoso PADIF, que es el subsidio para cuidador. Y por ahí está esta cuestión que yo veo, que también opino lo mismo que ustedes, en relación a los que pasan, cuando pasa, digamos, a ser muy compleja la situación, pasan a ser pacientes sociales. En cambio no es así. O sea, son pacientes como que tienen una situación muy compleja para poder, digamos, ir a abordar. Pero bueno. Sí, y esto podemos relacionarlo rápidamente con el tema de las políticas públicas, porque bueno, cuando digamos de alguna manera se nos queman los papeles y empezamos a pensar en pacientes sociales, muchas veces está relacionado a que no hay forma de brindar una respuesta adecuada a su situación. Sí requeriría continuar con una atención de salud, pero bueno, quizás no se encuentra el recurso, no se cuenta con el dispositivo necesario. En el caso de este paciente, incluso, bueno, esto tenía cobertura de Incluir Salud, pero Incluir Salud no disponía de dispositivos propios, se maneja con los recursos del Estado. Así que no era una variable posible pensar en un recurso de su cobertura de salud. En ese momento se articula con Ministerio de Salud para intentar algún tipo de búsqueda de algún dispositivo para su atención, para su alojamiento. En este caso también él requería continuar con rehabilitación, más allá de lo que él traía previo por su
ACV, él luego de su internación y su paso por la terapia requería continuar rehabilitándose. Entonces, bueno, en un primer momento se pensó en la posibilidad de una derivación a un hospital de rehabilitación. Por su condición previa con su enfermedad coronaria, no fue posible y no fue admitido en estos hospitales. Entonces hubo que, bueno, pensar en otro tipo de dispositivo. En un principio se estuvo intentando una derivación al Hospital Santa Lucía, a las salas crónicos también, pero bueno, tampoco fue posible. Finalmente el paciente ingresa a un hogar de Cáritas para personas en situación de calle, pero bueno, en el camino, en el recorrido que hace este paciente y todo lo que esto ha llevado, notamos que el objetivo inicial, que era quizás un lugar, un dispositivo con rehabilitación, ha tenido que de alguna manera ser dejado de lado en función de la disponibilidad que existía. Por eso marcamos ahí que esto igual es algo que es como que sucedía pre-pandemia y post-pandemia también. La verdad que es uno de los grandes desafíos con los que nos encontramos en relación a estos dispositivos de atención. Y la pregunta es, ¿qué define o cómo se definen finalmente esos dispositivos de atención y las derivaciones a esos dispositivos de atención? ¿La necesidad de los sujetos o la disponibilidad del recurso? Bueno, en muchos casos la respuesta es como clara, porque del ideal a ver, hay que terminar cediendo y digamos, articulando con lo disponible. Y bueno, y ahí es donde decimos esto de el riesgo de quizás bajar las expectativas, porque esto de alguna manera es en perjuicio de la mejor calidad de vida, este objetivo que se tiene en rehabilitación, que es el máximo, la máxima calidad de vida de los sujetos. Y que va en detrimento también de estas necesidades que tienen y de la potencialidad que puedan llegar a generar en el dispositivo adecuado. Y bueno, y en relación a esto, cuando a veces estas cosas suceden, la mirada no se deposita en la escasez o en la ausencia de las políticas públicas, sino que no es algo que se cuestiona o donde uno quizás, donde habló del sistema de salud, se detiene a pensar, sino que, bueno, lo inmediato quizás es pensar en la responsabilidad de las familias para proveer esos cuidados y la atención que necesita las personas, el paciente. No sé, Lauri, si querés agregar algo. No, bueno, eso, en realidad como que sí, quizás lo más habitual es que el traslado directamente se haga a las familias, con lo que eso implica y con lo que implica a veces para las familias, cuando digo, quizás hay familias que pueden, quieren, desean hacerse cargo de los cuidados. Hay familias que o no lo desean o lo desean y no pueden, o por el motivo que sea, digamos. Pero digamos que lo ideal sería que pudiesen tener la opción, ¿no? Para definir cómo se va a realizar esos cuidados, tanto las familias como las personas, ¿no? Que desde qué lugar quieren ser cuidados también. Y nos parecía importante mencionarlo más que nada porque digamos, que esté tan naturalizada esta idea de que la familia tiene que ser la cuidadora, a la hora de las intervenciones también puede generar como intervenciones bastante iatrogénicas, si se quiere, no sé, en el sentido de que, digamos, puede generar como mayor culpabilización, puede generar como mayores dificultades en el vínculo,
En la situación particular que presentamos, en este grupo familiar había muchas dificultades en el vínculo en sí mismo, ¿sí? A pesar de eso y de no poder hacerse cargo completamente del cuidado de su hermano, esta hermana sí mantuvo presencia, tenía como interés en lo que le pasara, en que estuvieran cuidado, en que, digamos, un montón de cuestiones. También tenía sentimientos que aparecían en su relato de culpa, o sea, había como un montón de factores que tenían que ver que quizás si esa hermana lo que recibe del equipo de salud es mayor culpa, estamos haciendo intervenciones que no colaboran, digamos, ni con la salud del grupo familiar, ni con la salud de él, ni de la hermana, ¿no? Entonces, quizás, bueno, empezar a reflexionar sobre estas cosas, tenerlas presentes, nos parecía que era importante. Sí, y trayendo también el antecedente que cómo se debe reconfigurar el grupo familiar a partir que la principal cuidadora del paciente fallece y se ocupaba exclusivamente de todas las necesidades del paciente sin ningún tipo de acompañamiento, como esto de naturalizar, sin ningún tipo de acompañamiento, porque esto que decíamos, bueno, hay familias que por ahí no están, hay familias que están, hay familias que están pero no pueden, y hay familias que quieren estar, pero le queda como mucho como en soledad, y esto es lo que provoca quizás como la sobrecarga del cuidador hasta que llega un punto en el que ya no lo puede sostener. Y es acá donde por ahí hacemos un punto en que no hay políticas públicas del Estado en relación a los cuidados, ni para ser el proveedor de esos cuidados, ni tampoco para poder sostener a quien decide ocuparse de esos cuidados. Y esto es algo que claramente se evidenció en la situación presentada, porque hasta tanto la madre se ocupaba, no aparecía este emergente. Cuando ya esa principal figura de cuidado no está, bueno, ahí es donde empieza a hacerse un poco como de ruido en relación a esta situación, y bueno, y esta hermana teniendo que de alguna manera decir que no podía, y bueno, y tampoco de alguna manera esto que mencionaba Lau, tratar de pensar y cómo cuidar ese vínculo que venía ya muy debilitado, y que no termine siendo quizás contraproducente si nos manejábamos de otra manera con esa única familia que el paciente tenía. Y en relación también a esto, como a destacar el tiempo como un recurso y como aliado de la intervención, esta posibilidad de construir un vínculo a lo largo del proceso de internación. La situación de este paciente, como dijimos, se prolongó mucho por varios meses en el hospital. No siempre sucede de esta manera, por eso es importante destacar que la intervención del trabajo social tiene como otros procesos, tiene otros tiempos, y muchas veces lo que hace es que se genere un desencuentro entre las necesidades propias del paciente, las necesidades institucionales y los apoyos disponibles, porque implica esto, generar un vínculo, poder hacer una evaluación diagnóstica de la situación, cuando por otro lado la institución tiene esta necesidad de, en época de pandemia, la necesidad del recurso de la cama y de brindar el alta lo más pronto posible, pero bueno, a su vez el paciente trae consigo toda su situación previa y todo lo que este proceso de duelo que mencionábamos, y a su vez, bueno, ¿qué hacemos con los apoyos disponibles que tenemos, digamos, al alcance, si son suficientes o no? Pocas veces se logra como un timing entre estos tres actores, de alguna manera,
para poder llegar a, digamos, a una intervención y a una resolución ideal. Lu, Y te sí, interrumpo un segundito. Silvana quería hacer un comentario hace rato. Que había... lo que pasa es que yo tengo, sí, avísenme porque yo lo único que veo es la pantalla del Power, Dale. no puedo ver las caras. Sí. No, puse la manito pero sin darme cuenta. Y igual, en principio, agradecerles los aportes que hicieron, me parecen interesantísimos. Y me quedó así como muy latente lo que dijo Luciana, esto de la necesidad de los pacientes, de las personas y los recursos disponibles. Pareciera que estuvieran describiendo todas las intervenciones que me tocan realizar en el equipo. Esto del sujeto inesperado, esto del modelo médico que poco a poco va cambiando, porque debo decir que trabajo con un equipo que tiene una mirada de lo social. También me quedó sonando esto del paciente social. En el servicio donde yo estoy no hay internación, o sea, el paciente realiza sus terapias y regresa a su hogar. Y después me encuentro con, yo vengo de atención primaria de la salud, por lo tanto estoy acostumbrada a lo territorial, a conocer el contexto familiar, las redes, los factores de protección, las barreras de acceso, y eso fue lo que fui introduciendo dentro del equipo. Esto de que quizás, si bien nosotros vivimos en un distrito que es más chico que donde viven ustedes y donde intervienen, hay como zonas de mucha vulnerabilidad respecto de un transporte público que el paciente que nosotros atendemos no puede tomar por sí solos. Entonces contamos con solo una unidad de traslado que se encuentra deteriorada, con un solo chofer que no tiene su ayuda. O sea, el trabajo social viene, creo, a develar todas las barreras de acceso que pueden tener las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, que en líneas generales llegan al servicio de rehabilitación donde hoy me estoy desempeñando. Y creo que esto de los vínculos familiares, de las tramas familiares, que la reconfiguración que se da en la vida cotidiana es tanta, y lo que yo estoy tratando este último tiempo y visualizando es de trabajar en perspectiva de género, porque siempre cuando se presenta un niño o una niña, es la mamá la que tiene que llevar adelante el cuidado o la asistencia que se demanda en el hospital, que se cumpla con los turnos, con los horarios, y hay mucha ausencia del rol paterno. Así que yo cuando trabajo esto que alguna de las dos lo dijo, con todo el grupo familiar, trato de entrevistar a los papás juntos, si no viven en el mismo hogar, los cito igual, que el papá comprenda que no es solo responsabilidad del rol materno, el cuidado de la salud de sus hijos, o en el caso de las madres mayores, cuando no tienen posibilidades. Al estar en un lugar chico, por suerte tengo conocimiento de colegas que trabajan en PAMI, en ANSES, pero también lo que se siente es que uno consigue los recursos o las respuestas a través de estos tipos de contacto que uno va haciendo en su recursero, como le llamo yo. No sé, muchas cosas marqué. Y sobre todo en el contexto de pandemia hubo una suspensión de la atención, entonces aquellos pacientes que venían con su rehabilitación y que tienen un sentido de pertenencia a lo largo del tiempo con la institución, se van recuperando, y hubo como un retroceso, un volver a retomar. Mi trabajo siguió existiendo, yo no corté el vínculo con ellos en ningún momento. También la limitación de los recursos para trabajar que tengo como trabajadora social, es mi computadora, es mi teléfono, entonces no solo son la limitación de los recursos para el paciente, sino los límites que tenemos nosotras también.
a la hora de tener nuestras propias herramientas para poder trabajar y dar una respuesta más integral. Eso, agradecerles infinitamente, parecía que estaban describiendo mi trabajo diario. Yo en estos días estoy de licencia, pero bueno, cuando Verónica me dijo no dudé porque sabía que me iba a llevar algo súper importante y así está resultando. Gracias. Bien. Gracias a vos, y lindas las palabras también. Sí, un poco la idea era esto, era reflexionar sobre esto. Justo nos das el pie como para... Vaya a saber qué pie está diciendo. No, Silvana, gracias. Y sí, ni hablar que nosotros no lo mencionamos porque no iba a los fines del análisis, pero ni hablar que está totalmente naturalizado que el cuidado está a cargo de las familias y dentro de las familias de las mujeres. Sin duda están todas las fichas puestas ahí. Y es uno de los horizontes que creo que las instituciones debemos trabajar porque, bueno, sabemos, en el sistema educativo está el chat de las mamis y todo esto, y yo cuando hablo, sobre todo con las mamás que ya no conviven con el papá de sus hijos o sus hijas, es esto todo el tiempo y se dificulta, papás que quizás tienen una situación económica buena, pero su trabajo no es en el mercado formal, entonces a la hora de gestionar una pensión, una obra social, se dificulta también nuestra tarea. Me sucede esto de que hay un papá que tiene dinero y no quiere pagar la obra social, porque él dice que aporta lo que se necesita para su niña, pero no es solamente el dinero, es el acompañamiento, el estar. La ausencia del rol paterno se nota mucho en mis intervenciones. Perdón, pero se me iba la conexión, escuché casi todo, me perdí un poquito del final, pero sí, también agradecer la intervención. Y es un poco esto, ¿no? Como habilitar el espacio para reflexionar sobre todo lo que nos estuvo sucediendo en este tiempo, pero también como traer un poco al espacio que no son situaciones novedosas, sino un poco, y ya me estoy como adelantando a las reflexiones finales, de alguna manera se hacen más evidentes las necesidades y las falencias en relación al contexto de pandemia. Lo que nosotras por ahí traemos para el final es esto, como que el COVID, tanto en el sujeto como en su familia, lo que trae es un montón de pérdidas, esto de los duelos que hablábamos, ¿no? Pérdidas simbólicas, materiales, humanas. Las familias se ven obligadas a reconfigurarse, también los sujetos desde lo laboral. Lo que también ya mencionamos digamos, a lo largo del Ateneo es que las condiciones previas de existencia de los sujetos, sus trayectorias de salud, se expresan en la forma que la pandemia adopta en cada una de estas personas y sus familias. Se transita de manera desigual, no es lo mismo si están las necesidades básicas insatisfechas, no es lo mismo ante sujetos que tienen condiciones de salud complejas previas, y tampoco esto que mencionabas recién, el acceso al sistema, cómo esto sucedía previamente y cómo se visualiza en este nuevo contexto sanitario. Por eso esto que hablábamos al inicio de no perder el análisis desde la singularidad de los sujetos. También en este marco, cómo se encuadran la tarea profesional, protocolizarlas, ayornarlas al contexto. De repente nos vimos como obligadas al inicio de utilizar herramientas que no teníamos tan presentes para tratar de trabajar en este nuevo esquema de virtualidad.
Ni hablar del equipo de protección personal, lo que también genera, ahora quizás no sucede tanto, pero al principio esta distancia que se sentía y que se marcaba en relación al trato con los pacientes, por esto de estar todos tapados en iguales condiciones, mimetizados, son como pequeños detalles, pero que fueron modificando nuestro accionar. El tema esto de las familias que mencionaba Lau también, las visitas, cuánto cambia para el paciente recibir esa visita, y en relación a nuestra tarea también, la posibilidad de esto, de la entrevista, del contacto, el tener que quizás hacerla en otro contexto, de manera telefónica, pero bueno, falta lo humano que tiene el encuentro con el otro, y eso también uno tuvo que como que ir aprendiendo en el camino. Y bueno, y por último, esto que mencionábamos, que en realidad las urgencias se hicieron más evidentes, la escasez de recursos, las desarticulaciones con otras instituciones, todo esto es algo que ya se venía visualizando y lo veníamos de alguna manera padeciendo en el trabajo cotidiano, y lo que hace la pandemia es dejar al descubierto estas deudas que son históricas en el sistema de salud, y también nos quizás poner como un signo de alarma en relación a esto de utilizar la velocidad que impone, la celeridad que se impone en relación a la pandemia y a la resolución de situaciones, como una forma de terminar legitimando procesos que sean iatrogénicos para los sujetos. Esto que hablábamos de, bueno, los dispositivos son los adecuados en relación a quién, a las necesidades, a la disponibilidad, no perder de vista tampoco la autonomía de los sujetos. No es lo mismo la autonomía física que la autonomía en las decisiones. Los sujetos con los que trabajamos pueden tener muchas dificultades en relación a su condición física, pero no así en relación a la posibilidad de decidir. En el caso de que presentamos, hubo que trabajar con el paciente el egreso hospitalario a un hogar, porque no es algo que aceptó, digamos, de manera liviana, hubo que hacer todo un trabajo, y obviamente eso había que tenerlo en cuenta también, más allá de la urgencia de la pandemia. Por eso... Mira, Lu, perdón, Lu, a mí también me pasa mucho, digamos, con los pacientes que tienen PAMI, en esta cuestión de la autonomía, digamos, de los sujetos, porque pasa que está la cuestión de la infantilización, digamos, de los adultos mayores, ¿no? Y por PAMI, digamos, para poder ingresar a un tercer nivel, o sea, a un geriátrico, a un hogar, existe, digamos, el consentimiento, ¿no? Esta cuestión de que el adulto mayor tiene que estar de acuerdo de ser institucionalizado, ¿no? Salvo en el caso, digamos, que exista un informe de salud mental en donde diga que el paciente, digamos, no está ubicado ni en tiempo ni en espacio para poder firmar el consentimiento, que lo puede hacer el familiar, siempre se trata de que el paciente sepa, digamos, que va a ser institucionalizado y que tiene que dar, digamos, su consentimiento. Hola. Hola, sí. No, pensé que se me había ido el audio. No, sí, No. sí, seguro, esto de pensar, sí, además del consentimiento, de bueno, a veces ese tipo de derivaciones también que nos comentás, Jessy, se definen en relación a, bueno, cuál es el recurso que sale más rápido, ¿no? Una internación domiciliaria, un hogar, y no quizás, bueno, cuál es el recurso que la persona necesita y requiere. Por eso quizás... pasa mucho. Ponele el tema, digamos, de una internación domiciliaria, al ser una prestación médica, y el tema, digamos, de un tercer nivel, que es una prestación social que se inicia, digamos, a partir de la intervención del trabajador social, son dos prestaciones totalmente distintas, ¿no? Al igual que un centro de rehabilitación por PAMI, que también eso se inicia por expediente, existe, digamos, otros tipos de evaluaciones, o como también el tema del subsidio para cuidador, que es el PADIF,
también, ¿no? Son otros tipos de evaluaciones, otros tipos, digamos, de requisitos para poder iniciarlo. Lu, Sí, si sí, van a seguir mostrando la diapo, déjala, si no, cerrar la pantalla, así podemos vernos todos la cara y sí. se No, arma ya terminé. un- No, lo que queríamos decir es que, bueno, aprovechar esta oportunidad que la pandemia quizás brinda también de registrar y poder reparar como todas estas falencias eh, que, como decimos, son históricas, pero bueno, que nunca es tarde para pensar en una ampliación de derechos. Ahí no sé si dejé de compartir. Sí, 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 Bien. ya ahí casi veo que más aprendes caras. a usarlo. Sí, faltarían 2 Ateneos más y ya aprendo. Tenemos que Bueno, Les leo los mensajes que quedaron acá. Natalia Bustos, que es de Mendoza, del Hospital Central. En un momento dice que se le cortó la conexión. Y pedir una parte de la historia familiar, si había posibilidad de haber tramitado la prestación del cuidador domiciliario en incluir salud. No, no se llegó a hacer, de hecho, ni siquiera tenían los papeles, digamos. La vía de incluir salud no se utilizó. no, es Y que de hecho Alejandra tampoco podía Nieva, retornar que al es, domicilio, No. perdón. Lo del domicilio no era una opción, así que tampoco iba a poder ser un cuidado domiciliario. bien, Alejandra Nieva, que es TS del CEMAR 2 de Barracas, dice: el recorrido en el acompañamiento de aquellas personas que asisten a la rehabilitación post-COVID en el CEMAR 2 es un largo proceso que se hace con los diferentes profesionales y con el afuera, tejiendo redes con las organizaciones barriales, cooperativas o curas villeros, ni hablar entre colegas. Tengo una red hermosa. Las conclusiones o soluciones a las que llegan son reales, no ideales. Tal cual. tal cual. Yo tengo una pregunta para ustedes y para Maite, que son con quienes trabajo. Por ahí el resto de los que están presentes no conocen bien el trabajo en la SARIP. Yo tengo mi respuesta, pero quiero oír la de ustedes. A partir de la SARIP, ¿les benefició el trabajo a ustedes? ¿Les acortó los plazos del trabajo con los pacientes internados, por lo menos en la sala de rehabilitación? No entiendo la pregunta. Son como dos preguntas distintas. A ver, yo sí entendí un poco la pregunta. Buenas tardes, yo soy Maitena Fidalgo del Pirovano. En realidad yo creo que lo que nos permitió la SARIP y el trabajo que hacemos con Anaí es ciertas condiciones de trabajo interdisciplinario, de dedicación intensiva, hablo de la experiencia Pirovano, de lo que es el trabajo interdisciplinario, lo que es tiempos de trabajo en conjunto, que realmente posibilitan cierto margen de acortamiento de los tiempos que tienen que ver con el trabajo con las familias. Creo que hay ciertos tiempos externos que tienen que ver con la obtención de recursos que siguen siendo un desafío porque tienen que ver con variables externas a lo que es nuestro trabajo. Y creo que sí, en este sentido, creo que se ha podido superar tal vez la expectativa inicial de que era este tema de que el trabajo social se centre en lograr una externación en tiempo y forma de los pacientes, acorde a los tiempos y a las exigencias, con el trabajo con otras cuestiones familiares y del paciente que realmente enriquecen mucho más lo que es la atención de ellos en todo el proceso, ¿no? Así que en ese sentido creo que son tiempos que se pueden aprovechar muy bien para el trabajo. Para mí es un placer que estén ustedes ahí codo a codo con todos los demás del servicio, de la sala, justamente por eso, porque no es solo el cómo
planificar el alta, sino en el momento de estar internado, cómo hacer el nexo entre el hospital y la familia, todo lo que acabas de mencionar, ¿no? Yo personalmente les quiero agradecer el trabajo que hacen desde el lugar que me toca como coordinador de las salas. Se los agradezco. Bien, hay un montón de cosas que surgieron de esto. Silvana, que está ahí en Necochea, Natalia, que está en Mendoza, lo mencionaban también. Son muchas cuestiones culturales y cambiar estos puntos de vista cultural lleva tiempo. Como, no sé, el trabajo en el hospital es un trabajo, una decisión médica, y ahora estamos viendo que el trabajo en el hospital es transversal, el trabajo en equipo. Todos tenemos que opinar y todos tenemos que trabajar al mismo tiempo. Son cosas culturales que están ahí empezando a transformarse. Claudia. Sí, Martín, perdón, no te quería interrumpir. Mientras los escuchaba a ustedes y escuchando tu pregunta y la respuesta de Maitena, se me ocurría pensar lo siguiente, digo, bueno, no conozco la experiencia de la sala por lo que comentó Jessica, y lo que pensaba es que en realidad me impresiona que esto lo que contribuyó es mejorar, no sé si acortar los tiempos, pero sí a mejorar también la calidad de la intervención. Yo siento que a veces cuando estamos trabajando con salas de agudos, cuando tienen otras urgencias, la calidad de la intervención a veces disminuye. Pero justamente por esto de que hay que privilegiar algunas cuestiones de urgencia, de tiempo, y no se respetan otros tiempos. No sé si se entiende la idea, pero me parece que esto de poder trabajar con todos los sujetos de la intervención me parece una mirada fantástica, porque más allá de que nuestro sujeto de intervención es el paciente, interesante pensar que otros sujetos intervienen en esta resolución, que no somos nosotros, obviamente, los profesionales, sino son todos los que van a ocuparse y a transitar todo este sistema de cuidado que va a tener el paciente. Y la verdad que a veces uno sin querer se centra en lo que es el paciente en sí, su diagnóstico, su resolución, en la urgencia de que hay que sacarlo, porque hay que liberar la cama, y por ahí se descuidan otras cuestiones. No solo de la rehabilitación, sino también con el deseo del sujeto y también del proyecto de vida de ese paciente. Porque, digamos, el proceso de internación entendemos que es un corte en su vida, es un estado, un momento, y muchas veces no tenemos en cuenta el proyecto de vida, lo que el sujeto desea. Es verdad que no es fácil congeniar eso con los disponibilidad de los recursos, eso es real. Pero me parece importante no perder de vista esta cuestión, ¿no? Así que la verdad que por lo que escuché de las chicas, realmente me pareció fantástico esto de la calidad del trabajo, del poder trabajar con todos los actores. Esto me pareció muy, muy interesante, ¿no? Tener todos en cuenta. Lo mismo que los recursos, no solamente recursos institucionales, que siento también la necesidad de contar con recursos no formales, recursos de la comunidad, ¿no? Obviamente es trabajo, es más trabajo, seguro, pero a veces me parece que es positivo también. Silvana, ¿querés comentar algo más? No, me quedo siempre que durante toda la pandemia he tenido la posibilidad a través del colegio nuestro ingresar a conversatorios, a espacios de reflexión, y uno siempre se lleva algo. Y si tengo que pensar en el tema de la pandemia, esto que decía Claudia, el proyecto de vida en líneas generales, de venir, de trabajar en atención primaria y trabajar con sujetos con derechos tan vulnerados, el proyecto de vida
es la sobrevivencia diaria, el qué como ahora. Entonces me lo llevo a esto de pensar el proyecto de vida de alguien que tenía ya todos esos derechos vulnerados y a partir de una situación, una condición de salud, es una vulnerabilidad más que se suma, pero bueno, que siempre hay posibilidades trabajando con diferentes actores, como es la comunidad, los referentes barriales, las iglesias. Por suerte, el colectivo profesional del trabajo social en el distrito de Necochea somos todas muy unidas, tenemos momentos de mayor creación y momentos, porque la pandemia también nos atravesó a nosotros mismos, a nuestras familias, pero siempre estamos pensando en cómo crear nuestras propias políticas públicas dentro del distrito, y que esto se lleve a nivel municipal y se sigan dando porque también nos atraviesa lo político. O sea, son muchas las variables que se interponen en la intervención del trabajo social. Esto no es restarle importancia al resto de mis compañeros, pero quizás la terapista ocupacional, el kinesiólogo, le da la respuesta a la persona en el momento para su rehabilitación. Y el trabajo social, al tener la mirada más amplia o el trabajo de la vida cotidiana, trabajar con la vida cotidiana y qué va a pasar en la continuidad de ese sujeto, necesitamos como de mayores redes, de mayores recursos entre la población para poder pensar con el sujeto cuál sería su proyecto de vida. Cómo han cambiado nuestros criterios a la hora de repensar. Por ejemplo, a mí me ha pasado una de las disponibilidades que tenemos las trabajadoras sociales en Necochea para acompañar el tema económico, porque muchas personas tenían su trabajo, aunque fuera fuera del mercado formal, pero tenían sus ingresos. Y a partir de la condición de salud, esto que decía me olvidé el nombre de Claudia, de tramitar, gestionar una pensión. Nosotras sabemos que si tramitamos una pensión para que esa persona tenga IOMA, el ingreso es de 3.000 pesos. Si tramitamos una pensión no contributiva para que tenga un ingreso mayor que lo acompañe en la supervivencia de la vida cotidiana, porque nadie puede vivir con 13.000 pesos, va a tener que incluir salud, entonces se nos va a complicar para gestionarle ciertos recursos. Es como todo un entramado complejo, muy diferente a cuando las personas tienen, que yo siempre le digo a los pacientes cuando hago las entrevistas, que para mí la parte intersubjetiva entre los pacientes y mi atención es súper importante. Siempre les hago ver cuando tienen complicaciones del orden económico, pero que tienen sostenes. Cuando tienen el primo, la mamá, el tío, la vecina que los va a acompañar, cómo se nota también en el tratamiento, cuando no tienen todo ese tipo de redes, además de lo económico. Pero bueno, es un año muy complicado, no ha sido fácil acompañar a todas las personas que ingresan al servicio, pero uno siempre da lo mejor que puede. Y creo que si algo tengo que valorar de mi trabajo, del trabajo social en el distrito de Necochea, es que todos nos conocemos, entonces todos podemos contar con el otro a la hora de pensar una estrategia de intervención. Maite. Yo quería, compartir, es interesante oír porque cada experiencia, Sari, por lo que oigo en los diferentes espacios que escuché y de diferentes especialidades, tiene sus particularidades, ¿no? Así que yo quería felicitar a las colegas por el esfuerzo de sistematizar experiencias que son tan complejas en cuanto a lo que es la intervención y las variables que intervienen en todo el proceso de trabajo nuestro, ¿no? Y que, todo ejercicio de sistematización y de análisis es súper valorado, así que, reconocerles el esfuerzo que es hacer este tipo de tareas.
Claudia. Sí, la verdad que me parece re interesante escucharlas y escucharlos, y por otro lado, digamos, valoro y destaco el trabajo que tenemos a diario, pero no solo los trabajadores sociales, sino creo que todos los profesionales que se comprometen con este tipo de trabajo, porque también hay que considerar que hay otros profesionales que tienen una mirada más comprometida, más de lo social, más integral, y entonces también hay un compromiso. Y por otro lado decía yo, qué bárbaro, ¿no? Porque esto que vos decías, Silvana, de pensar, por ejemplo, ante una situación de ver qué conviene, si se le gestiona una pensión no contributiva, se le gestiona otro tipo de subsidios, eso que, bueno, a veces uno lo hace cotidiano, es muy interesante, y aparte, digamos, cómo tenemos que nosotros rompernos la cabeza un poco para pensar esto, porque obviamente estamos pensando en función del beneficio, ¿no? Un beneficio mayor, ¿no? Y digo, esto, por otro lado decía, esto que presentaron realmente, bueno, Jessica sabe, es algo que vivimos cotidianamente, es como es un reflejo de los casos que solemos trabajar. ¿No? En realidad, esto plantearon situaciones, no situaciones que aparecieron ahora. Se te oye muy entrecortado, Claudia. Perdón. Decía esto, que estas situaciones que ustedes plantearon, las realidad no son a las que trabajamos antes de la pandemia, ¿no? Las mismas dificultades. Ahora le sumó toda la pandemia, ¿no? También, obviamente, condiciones de No sé ustedes, pero yo no la oigo más. Estoy con... Claudia, no se te oye nada. Tendría que salir. Apaga el video a ver si te consumís un poco menos y se te oye más. La perdimos. La otra vez me mandaron un meme. Las sesiones por Zoom parecen sesiones de espiritismo. ¿Estás ahí? ¿Me oís? Movete, dame una señal que estás oyéndome. Bueno, estos ateneos quedan grabados, después los subimos a YouTube. Los subo a mi YouTube, Martín Fravigliano, y ahí, si no tienen, me mandan por escrito y les mando el link. ¿Alguien quiere comentar algo más, agregar algo? Lau. Sí, no, recién me acabo de dar cuenta que está eso de la manito. Yo sigo con la mano. Bueno, nada, agradecerles, en realidad agradecerles por la escucha, agradecerles por los comentarios. Y de paso, ya que estoy acá y ya quedamos poquitos, les mando un saludo a Maite y a Lore, que qué lindo verlas, así aunque sea por pantalla. Igualmente, Lau, una alegría verte. Así que nada, eso, muchas gracias a todos. Gracias. Laura fue residente de nuestro hospital, así que es de la casa Pirovano. Disculpen las colegas del Fernández, pero también es nuestra. Sí, sí, tengo ahí mi corazoncito, Tiene el Pirovano. corazoncito ahí. Tenés que ir a conocerla, a Sarip del Pirovano. Bien, ahí les dejé mi teléfono a los que no la tienen. Silvana, Claudia, escríbanme y los pongo en la lista de difusión de las charlas. ¿Mm? Acuérdense que esto es abierto para todo el mundo. Si hay un tema que les interesa y quieren compartirlo, siéntanse libres de hacerlo. Están siempre invitados todos a presenciarlo, a estar y a compartir. Para mí me llena
cada miércoles con la exposición de cada uno de los distintos temas. Me encantaría que todo el mundo se prestara a oírlos, pero bueno, quedan grabados y si alguno quiere los puede oír y ver. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao. Gracias. Gracias, Leo.